El día de hoy, pues la verdad es que estamos muy contentos, doctor, porque nos acompaña el día de hoy. También tenemos por aquí a la maestra Alma Julia de la Prepa 4, a otros profesores también. Y siempre es un gusto saludarlos, doctor. Creo que la plática de hoy, pues, va a ser muy buena, excelente. Y creo que bueno, nosotros siempre a veces vivimos al día y no nos preocupamos o no nos enteramos de todo lo que ocurre a nuestro alrededor, de todo nuestro pasado, y yo creo que si lo conocemos, nos enriquece muchísimo más en nuestros conocimientos, amamos nuestra tierra, y yo creo que la cuidamos también, ¿no? Entonces, es algo muy importante, creo, para todos. Y viniendo de una persona como usted, Nicolaita, que tenemos también el gusto de tenerlo con nosotros como secretario académico, eh, el doctor Pavel eh, es un conocedor también de los movimientos sociales, ha trabajado sobre ello, ha realizado investigaciones, ha dado ponencias en diversos congresos y ha sido merecedor del premio al mérito juvenil. También ha escrito un libro sobre la vida del profesor Genaro Vázquez Rojas, que por ahí también me gustaría en algún momento poder tenerlo en mis manos. Gracias, doctor, por estar con nosotros. Adelante. Maestra Erika, ¿gusta comentar algo? Pues nada más bienvenido a este coloquio y pues iniciamos. Adelante, doctor. Gracias, voy a poner la presentación. La charla que preparé para el día de hoy, pensando pues en que la mayoría de la audiencia es muy joven, pues voy a tratar de dejarlo pues de tal manera que todos nos podamos entender, ¿no? Es una charla sobre historia de la ciudad de Valladolid, Morelia. Valladolid, Morelia, porque bueno, en algún tiempo se llamó Valladolid, hoy se llama Morelia. Buenos días, directora. Y la idea es hacer un repaso muy rápido, de manera verbal, sobre lo que es la historia, los orígenes y la historia de Morelia, y luego ver una serie de imágenes, o al mismo tiempo ir viendo una serie de imágenes que nos van a mostrar esto de manera gráfica, esto que vamos a ir diciendo. Para iniciar quise poner este fragmento de un poema de Tomás Rico Cano, un profesor y poeta michoacano, escrito por allá de 1959, y es como para que nos demos cuenta de qué importante ha sido para mucha gente la ciudad y cómo muchos le han manifestado pues su amor de tan diversas formas, ¿no? Tal vez sea bueno entonces, antes de leer el poema, decirles que este poema lo saqué de este libro, es un libro recién editado, una compilación del maestro Marco Antonio López López sobre Morelia, se llama Morelia y la visión de sus poetas. Muchísimos personajes que le han escrito a esta ciudad. Bueno, el poema dice así. Se llama Carta a Morelia y es un pequeño fragmento. Dice: ¿Cómo me gustas, Morelia, de noche y de madrugada? Qué diáfana tu sonrisa al despertar el alba. Morelia, cómo me gustas, normalista y nicolaita, recogiendo en la cantera caricias de jacaranda. Bueno, entonces ahí hay varios elementos interesantes, sobre todo en el segundo verso, cuando habla de la cantera rosa que tanto distingue a nuestra ciudad. Cuando habla de las jacarandas, por ejemplo, uno de los árboles que podemos pues disfrutar su sombra aquí en la ciudad. Y dos elementos también que tienen que ver con instituciones educativas y que tienen que ver con tradiciones también de lucha, pues
pues, de tareas académicas, los normalistas y la Universidad Michoacana, o el nicolaicismo, que es mucho más antiguo que la propia universidad, ¿no? Bueno, ¿cómo inicia la historia de esta ciudad? Pues inicia mucho antes que se fundara Valladolid. En el Valle de Guayangareo, que es este valle rodeado de cerros como el Punguato, el Quinceo, el Cerro del Águila, la Loma de Santa María. En este valle hay una loma, prácticamente en medio del valle hay una loma, que es una loma alargada y chata en su parte alta. Eh, Eso es lo que se le denomina guayangareo, a la loma chata y alargada. Y si ustedes van, por ejemplo, alrededor de la ciudad, ustedes pueden observar muy fácilmente la catedral desde distintos puntos de los alrededores, y eso es posible gracias a que la catedral fue construida justamente en la parte más alta de la loma chata. Entonces, esa es una configuración geográfica muy especial, muy única de este valle, y eso pues fue utilizado por los españoles al momento de construir la ciudad de Valladolid. Ahí quedó, en esa loma chata y alargada, quedó la calle Real, lo que ahora es la avenida Madero. Y bueno, si se fijan, a los alrededores, por ejemplo, si uno está en la catedral y entonces vas hacia el norte, como hacia la colonia industrial, por ejemplo, pues te encuentras una bajada que llega hasta la avenida Nocupétaro. Esa bajada va en una depresión hacia el Río Grande. Si uno se va hacia el sur, por ejemplo, de la catedral, y uno llega a Ventura Puente, pues también es una bajada, y esa pendiente te lleva a la depresión del río Chiquito. Si uno va, por ejemplo, hacia el este, y entonces agarra de Catedral hacia Villa Longín, empieza una pequeña declinación, y esa declinación también nos lleva, por ejemplo, al acueducto. Si uno va hacia el oeste de la catedral, llega a lo que ahora es, por ejemplo, el Seguro Social, las instalaciones del Seguro Social, y luego sigue uno y se encuentra precisamente por la altura del monumento, más o menos un poco más digamos, hacia el noroeste, se encuentra uno con la intersección del Río Grande y el Río Chiquito. Entonces Morelia es una ciudad atravesada por esta loma chata, pero también rodeada de estos ríos. Bueno, entonces ahí en ese espacio habitaron, o en este espacio, en todo el valle, habitaron pueblos antes de que los españoles estuvieran por acá. Y estos pueblos, por ejemplo, los conocemos ahora como pirindas o matlacincas, que fueron aliados de los purépechas, y que gracias a los servicios militares que prestaron al señorío purépecha o el señorío huacusecha, entonces los gobernantes huacusechas les dieron este valle para que ellos aquí se asentaran y aquí desarrollaran sus asentamientos urbanos, parte de los cuales pues todavía podemos apreciar. Nada menos en Santa María pues se dice que hay los restos de una yácata, que es lo que podemos observar ahí, ¿no? Luego van a llegar los europeos hacia 1530, van a llegar acá a Michoacán, y entonces los europeos van en primer lugar a fundar ciudades como Pátzcuaro, como Tzintzuntzan, pero esta cuestión no les va a satisfacer a muchas familias de europeos, sobre todo a los colonizadores que venían con la idea de vivir en lugares exclusivos, digámoslo así, donde hubiera puros europeos,
¿Por qué? Porque decían que Pátzcuaro, Sinsunzan, pues eran lugares donde había muchos nativos, muchos indios, como ellos llamaban a las personas, ¿no? Entonces, a las personas de aquí de América. Y entonces, fíjense, ahí hay un elemento que yo quiero que vayamos siguiendo durante la plática, que es esta cuestión que tiene que ver con el racismo, esta cuestión que tiene que ver con la segregación racial, es decir, que se separan las diferentes razas por cuestiones políticas, por cuestiones de ideas, ¿no?, que trae cada grupo. Entonces los españoles van a decir que ellos quieren una ciudad española, y entonces van a insistir en que se funde la ciudad de Guayangareo, Michoacán, luego Valladolid. Ya en 1541 se le nombra Valladolid, y entonces acá en la ciudad de lo que ahora es Morelia, eh, va a pasar eso, ¿no? Se va a fundar una zona exclusiva de europeos, que tiene que ver con lo que es el cuadro principal de la ciudad en el centro histórico, la parte de la catedral, los portales, la llamada entonces Calle Real, y alrededor de ese espacio los asentamientos de matlacincas, de purépechas, de otomís, de nahuas, incluso barrios de negros que van a en algún momento introducirse también a la ciudad, y que van a dejar una huella genética y una huella cultural muy importante en nuestra cultura. Y bueno, entonces en la parte del medio, los españoles, y alrededor los otros pueblos, ¿no?, las otras razas. Y esto, pues es un elemento, a mí me parece importante a considerar, porque aquí entonces vemos cómo eso que les decía, que es eh, una manifestación del racismo, los geógrafos le llaman segregación espacial. Entonces, en geografía se dice que cuando estos espacios son ocupados así por cuestiones de raza o de clase social o de nivel socioeconómico, pues entonces se habla de una segregación espacial. Lo vamos a ver un poquito más a profundidad. Aquí tenemos una imagen pintada hacia finales del siglo XIX, donde se aprecia San Francisco y la torre. Ahí se ve, por ejemplo, la torre que no se terminó de construir hasta el siglo XX, me parece. Y ustedes pueden ver, por ejemplo, que hay una serie de personajes aquí que nos hablan precisamente de la diversidad cultural, y que nos hablan de la presencia de distintos grupos sociales que habitan la ciudad. Aquí tenemos otra imagen. En este caso es San Agustín, y es una especie de mercado ahí representado, que se ponía en lo que ahora, pues ahora, antes, digo, no existían estos portales como los vemos ahora. Ya ven que la plazuela de San Agustín está rodeada de estos portales, entonces para acceder a la plazuela tienes que pasar por los portales, por alguno de las entradas que están junto al templo. Entonces, bueno, en ese tiempo no existían, aquí no se ven, pero también podemos observar la diversidad cultural en una época colonial, en la época de los españoles. Bueno, ya de aquí nos vamos a ir hacia la época ya del México independiente, y entonces acá vamos a ver la imagen de una fotografía tomada desde lo que ahora son las escaleras de Santa María, bueno, que desde entonces ya existían, hechas de
la misma cantera rosa con la que se hicieron los edificios del centro histórico. Esto hace que la zona de las escaleras de Santa María sea, como dicen algunos, como un pequeño centrito de Morelia, porque uno puede allí recrear esta misma imagen, ¿no? La imagen de la ciudad de piedra rosa. Y lo que observamos aquí es un día de verbena, un día de fiesta. Si ustedes alcanzan a observar, se puede ver allí un montón de gente caminando a lo largo de la calzada, lo que ahora es la calzada Juárez, ¿no? Que nosotros pasamos por ahí junto al zoológico Benito Juárez. Tenemos las secundarias también a un lado. En medio quedó una fuente que ahora tiene un águila. Recientemente le pusieron un águila, entonces ya la gente le empieza a decir así, la fuente del águila. Y entonces uno sube hacia Santa María por las escaleras. En ese tiempo la fiesta de Santa María era una fiesta muy concurrida por los morelianos, y entonces los morelianos subían las escaleras. Las historias de esa época dicen que en las escaleras de Santa María se ponía mucha gente a vender mole, se vendía mucho pulque, también que se hacía en la loma, allá en Santa María, y entonces pasaban varios arroyos que, bueno, desafortunadamente ahora están pues mayormente contaminados, pero que en ese tiempo servían como una especie de campos de recreación de los morelianos, y entonces ahí se iba de paseo. Se comía la gente su mole, sus litros de pulque, y luego se podía subir incluso más hasta Santa María, hasta el mero pueblo de Santa María, y entonces ahí estaba la fiesta, ¿no? Esto era muy, muy importante para los morelianos, según las crónicas que nos llegan hasta ahora. Bueno, para que ustedes vean esta perspectiva y cómo ha cambiado la ciudad, puse estas dos fotos. Una foto actual tomada también desde un lugar parecido al que se tomó la foto antigua, y pues ustedes pueden observar ahí, por ejemplo, acá en la foto antigua podemos observar al fondo, por ahí se ven las torres de la catedral. Acá en la foto actual, también al fondo, podemos observar las torres de la catedral. Podemos ver la calzada Juárez derechita, que va a dar hasta Plaza Carrillo. Y bueno, en finales del siglo XIX, lo que había acá, lo que se le llamaba también ya entonces el Parque Juárez, pues era una zona que no estaba cerrada, que no... que miren, por ejemplo, tenía esta especie como de laguna aquí, que bueno, todavía queda un poquito de ella ahí en el parque. Y bueno, ahora podemos ver más arbolitos que entonces, ¿no? Y bueno, esa es otra historia, la historia de los bosques que rodean a la ciudad. También la podemos reconstruir. Esta es otra foto entre finales del 19, principios del 20. Aquí podemos observar a un lado de la plaza del Villalongín, los arcos, en lo que más o menos ahora es, o eran, no sé si todavía existen, los baños Villalongín. Y vemos a un hombre con una carreta tirada por bueyes. Y insisto, esto nos habla pues de la diversidad cultural en la ciudad, nos habla de estas diferencias sociales, de cómo pues la ciudad se componía de varios grupos que se dedicaban a la agricultura, grupos que se dedicaban a la fabricación de artesanía,
gente que se dedicaba a estudiar, ¿no? En el Colegio de San Nicolás, en las escuelas normales que se empezaron a fundar en la ciudad. Entonces, bueno, hay una diversidad, hay una pluralidad social y cultural. Eh, Esta imagen, no sé si identifiquen el lugar, es una imagen también de por allá de 1920. Cuando lo encontré, la imagen estaba titulada algo así como primeros carros en la ciudad, primeros automóviles, una cosa así, en la ciudad de Morelia. Entonces ahí vemos un automóvil ya transitando por la avenida Madero, que ya se llamaba así entonces. Aquí ya me imagino que algunos ya identificaron. Aquí tenemos el Colegio San Nicolás al lado izquierdo. Acá muy al fondo podemos apreciar la torre de lo que decimos que es el Templo de las Monjas. Y por la banqueta de lo que nos queda a nosotros al lado derecho, podemos observar este personaje que lleva un sombrero de ala ancha y lo que parece ser un traje de manta con un gabán en el hombro, lo cual, bueno, insisto, nos habla de esta diversidad cultural, ¿no? Mientras por acá va uno en un automóvil, seguramente con un sombrero de copa, vestido de Catrín, pues acá tenemos al otro lado un personaje vestido al modo tradicional, al modo pues colonial, un tipo de vestimenta que tenía entonces cientos de años de existir. Y aquí él va pasando casi por enfrente de donde, ¿quién me dice? Nuestra preparatoria. Exactamente, Morelia, gracias. Él va pasando casi por enfrente de la puerta de nuestra preparatoria, ¿no? Muy bien. Esta es una imagen ya de los años 1930 y aquí podemos ver eh, lo que, por ejemplo, en la parte más, como más clara de la imagen, donde se ve como menos vegetación, ese es prácticamente lo que abarcó o lo que ahora abarca Ciudad Universitaria, lo que decimos CEU, ¿no? Donde está pues muchas de las escuelas de la Universidad Michoacana que se construyeron en la década de los 70, bueno, que se empezó a construir en la década de los 70 y que hasta la fecha se sigue construyendo, ¿no? Entonces era un campo de aviación y si ustedes se fijan en la amplitud de la imagen podemos ver una zona que ya está pues totalmente construida, toda esa parte de lo que entonces en 1930 era campo, pues ahora ya es la ciudad. Perdón, en esta imagen o en este contraste de imágenes podemos ver eso, podemos ver cómo la ciudad se extendió, la mancha urbana se extendió tremendamente y cómo abarcó todo este espacio que en 1930 era un espacio prácticamente vacío. Hacia 1930 podemos observar allí al lado um, miren, saben que yo no estoy viendo la presentación acá bien, entonces la voy a quitar y la voy a volver a poner para poder señalar. Si me funciona. No. A ver, creo que ahí sí la veo.
Aquí en esta imagen, entonces, miren, por ejemplo, esta parte de aquí al sur, no sé si ven el cursor un poquito del ratón, pero en esta parte está lo que ahora es el zoológico Benito Juárez. Aquí podemos ver el trazo de la calzada Juárez. Este vendría siendo el trazo de lo que ahora es la avenida J. Mújica. Acá hacia la derecha de la mancha esta donde les digo en el campo de aviación está el panteón, y entonces funcionando desde 1900 este panteón empezó a funcionar. Aquí tenemos lo que llamamos luego la calzada del panteón, donde se pone luego ese tianguis los sábados, creo, o los domingos. Aquí hay el trazo del río Chiquito, que es un trazo que ha ido cambiando mucho, que a lo largo de la historia de la ciudad se ha ido modificando. Y por acá, al fondo, vemos varias manchas de agua, cuerpos de agua, pequeñas lagunas que rodean la ciudad. Creo que esta, por ejemplo, que está aquí después del campo de aviación, aquí cruzaríamos la avenida La Huerta, llegaríamos a esta lomita, que es donde ahora está el Infonavit Girasoles, Jardines del Toreo, y en la parte de atrás hay unas colonias, bueno, que pues ahora seguido se inundan, ¿no? Pero vean, aquí está el agua, los cuerpos de agua que estaban entonces acá hacia donde ahora está, por ejemplo, el Estadio Morelos, pues también vemos cuerpos de agua. Morelia era una ciudad rodeada de lagunas y pantanos. De hecho, esa fue una de las grandes preocupaciones durante la colonia y después de la colonia, de los gobiernos, tanto de españoles como ya de la época del México independiente. Las grandes preocupaciones eran de secar esas lagunas y sacar el agua de los alrededores de la ciudad, porque no las querían, no querían que estuvieran allí. Bueno, consecuencia de eso es que cuando llueve en la ciudad, pues, por ejemplo, no sé si les ha tocado andar allá por las Américas, cuando cae un aguacerazo, o por el lado del Boulevard García de León, o por acá, en esas colonias como la colonia Rega Rivera, Giral, Tres Puentes, todas esas colonias que, bueno, realmente sufren mucho cuando corre el agua a grandes cantidades en la ciudad, porque allí había lagunas y pantanos, sobre todo en la época de lluvias, como en esta época en la que estamos, ¿no? Bueno, esas lagunas y pantanos también sirvieron a los morelianos en algunas épocas, en algunos lugares como paseos. Todavía en 1970, donde es la antigua feria, ahí a salida a Salamanca, enfrente hay un hotel que se llama, creo, Puerta del Sol, y si ustedes se paran a la orilla de esa vialidad, que es la de salida a Salamanca, viendo hacia el oeste, o sea, hacia el lado del hotel Días del Sol, Puerta del Sol, no me acuerdo cómo se llama, ustedes pueden ver un declive geográfico ahí, y allí hay colonias que son prácticamente también inhabitables. Se construyeron colonias que no se pueden habitar porque se inundan cada que hay también grandes caídas de agua, ¿no? Entonces, allí eran unas lagunas que la gente de Morelia se iba a sentarse ahí en una especie de como de palapas, así como si estuvieran en la playa, y en esas palapas se sentaban, se tomaban su cerveza, su refresco, su pulque, se comían sus carpas, ¿no? Bueno, todo eso pues ya desapareció, ¿no? Aquí vemos en esta otra imagen el crecimiento precisamente tan acelerado que ha tenido la ciudad. Ese no es un fenómeno moreliano, es un fenómeno mundial.
la urbanización del mundo en la segunda mitad del siglo XX pues fue una locura, y en la primera mitad del siglo XXI pues sigue siendo una locura el crecimiento exponencial de la población, eh, aunado junto a esta cosa que es la especulación de la tierra, el interés de ciertos grupos empresariales por construir y construir y construir y construir y ganar y ganar y ganar dinero, pues nos ha llevado a este tipo de cosas que les platico, ¿no? A que se construya en zonas donde no se debe construir, a que haya colonias prácticamente deshabitadas. Ustedes seguramente conocen por ahí el caso de gente que luego ha sido, pues, ¿cómo decirlo? Iba a decir engañada, pero a lo mejor no es la palabra correcta, sino que nos venden este sueño de que vamos a tener nuestra propia casa y no importa que esté lejos porque está bien bonito, y no importa que esté pequeña y de materiales frágiles porque lo importante es que ya es tuya, ¿no? Y entonces nos venden este sueño y nos mandan a vivir, nos venden una casa hasta quién sabe dónde, de quién sabe qué materiales, eh, de quién sabe qué tamaño, y al final mucha gente las ha abandonado. Yo conozco el caso de compañeros de trabajo, de amigos, amigas que tienen sus casas pues abandonadas porque no les conviene vivir en esos lugares. Y eso tiene que ver con el interés del dinero, ¿no? O sea, hay gente que está lucrando con los sueños estos de tener casa propia. Y aquí en la imagen entonces vemos este crecimiento de la ciudad. Hacia 1950 pues era prácticamente el centro histórico, rodeado de alguna que otra colonia. Por ejemplo, Ventura Puente, por ejemplo, la colonia obrera, por ejemplo, la Vasco de Quiroga, que son colonias pues de las más antiguas en la ciudad. Pero luego, vean, empieza ese crecimiento hacia 1960, luego 1970, ya la ciudad empieza a crecer mucho, 1980, la casa donde yo crecí era una casa pues de esa época de los 80, ahí cerca de CEU. Luego ya en la década de 1990, vean el crecimiento ya también brutal de la ciudad, y hasta 2007, que es hasta donde llega este mapa, ¿no? Habría que actualizar este mapa y habría que ver qué pasa hacia 2020, 2021, cómo ha crecido en los siguientes años la ciudad, porque la ciudad no ha parado de crecer. Siguen haciendo colonias y vendiéndole a la gente este sueño de tener casa propia, ¿no? Bueno, esa es son dos imágenes tomadas por un estudiante de medicina en el año de 1985. Las puse juntas porque pues la idea es como contrastar estos paisajes de la ciudad, ¿no? Y entonces, por un lado, en la parte superior, pues observamos una casa hecha de cartón y de madera. Si ustedes alcanzan a ver, por ahí hay una niña parada en la puerta de la casa. Esto se tomó en las orillas de una carretera que ahora es el Libramiento. En ese tiempo, bueno, creo que poquito después de eso se construyó, por esas épocas se empezó a construir el Libramiento, pero a las orillas de esta carretera es que estaban estos asentamientos, que eran asentamientos irregulares, de gente que no tenía posesión legal sobre esos terrenos, y que muchos de ellos, inclusive a 2021, pues siguen sin tener certeza legal de los terrenos que habitan. Mucha gente suele decirles paracaidistas, ¿no? Cuando uno platica con ellos,
y tú les dices, pues tú qué eres, ¿no? Y yo recuerdo que alguien alguna vez me decía, pues nos dicen paracaidistas, pero pues los paracaidistas son ellos, dicen, porque todos esos que se vinieron a habitar zonas haciendo fraccionamientos, inclusive muchas veces tomando tierras, porque hay historias, ¿no? De eso, de muchas colonias en la ciudad que se han hecho dizque de manera legal por fraccionadores, grandes fraccionadores, pero que en la realidad no lo son. Están en una posesión ilegítima de la tierra, incluso han vendido, hay fraccionamientos donde se ha vendido a la gente casas, donde la gente no tiene títulos de propiedad legales, porque están pues con puras irregularidades, ¿no? Y entonces esta gente dice, nosotros lo que tenemos es un campamento, somos campistas, dice uno, ¿no? Tenemos un campamento porque, bueno, no nos quieren dar oportunidades para hacernos no hay oportunidades para hacernos de una casa, no tenemos dinero suficiente para rentar, entonces pues nos vamos y acampamos. Y entonces ellos les dicen campamentos. En la parte de abajo observamos pues el contraste, ¿no? Ahí hay una imagen de una calle, si no me equivoco, esa edificación, ese edificio que se ve con unas rejitas ahí medianas, todavía existe en la colonia Chapultepec. Al menos a mí eso me parece, no sé si alguien lo reconozca bien, pero es el contraste, ¿no? 1985, la misma ciudad, pero realidades completamente distintas. Dos espacios completamente distintos en los que vive la gente. Y ya para ir terminando, les voy a mostrar algo que fue una de las cosas que hicimos con un equipo de trabajo con el que estuve colaborando. Era un proyecto financiado por una cosa que se llama el Instituto Lincoln para Políticas del Territorio, y lo lideraba gente de la UNAM, y bueno, a mí me pidieron que les apoyara. Y ahí, como producto de esa investigación, pues salieron cosas como, por ejemplo, esta imagen, que es una construcción a partir de imágenes satelitales. Entonces, imagínense, empezamos con pinturas pues de la época colonial, del siglo XIX, y luego vamos hacia las fotografías antiguas, luego pasamos por las fotografías aéreas, y ahora tenemos, por ejemplo, estas cosas que son las imágenes satelitales, que ya pues, representa pues un avance tecnológico pues bien importante. La imagen de la zona en 2003, en 2005, 2006, 2009, y de repente 2009 pues ya la zona que acá estaba deshabitada pues de repente pum, se llenó de gente. 2011, 2013, acá tenemos en la imagen de 2011 le marcaron por ahí los límites de dos fraccionamientos, de dos asentamientos, perdón. Uno hecho, el de la derecha, es un fraccionamiento hecho por constructoras supuestamente legales que construyeron sobre zonas ilegales, y al lado es un gran campamento de gente que llegó y se metió, así como dicen, a la brava, ¿no? Entonces, bueno, acá les estoy mostrando una serie de imágenes que se hicieron con herramientas que llamamos sistemas de información geográfica, y en este caso se tomaron datos de INEGI para poder reconstruir estos planos, estos mapitas. Y entonces en la parte inferior a la izquierda ustedes pueden ver la mancha urbana de la ciudad de Morelia hacia 2010, y en esta mancha urbana aparece un puntito ahí señalado en la parte superior, que es la zona de estudio, lo que INEGI llama las áreas
geoestadísticas básicas o AGEB, y entonces son dos áreas geoestadísticas de las que forma parte este asentamiento. Y luego en la parte derecha, en la imagen más amplia, vemos ya lo que es únicamente el asentamiento de interés, ¿no? Y nosotros, fíjense que es sorprendente, pero podemos hacer el seguimiento a través de, por ejemplo, los censos de población y vivienda, casa por casa, y podemos ir haciendo una estadística casa por casa de cuánta gente vive, de qué escolaridad tiene, de qué edad tienen, de cuántos trabajan, cuántos estudian, todas las preguntas que tiene el censo, ¿no? El censo pregunta, por ejemplo, sobre características de tu vivienda, qué tipo de vivienda tiene, qué tipo de material fue construido, con qué tipo de material fue construida tu vivienda, tienes agua potable o agua corriente, tienes drenaje, tienes excusado, tienes refrigerador, tienes computadora, tienes internet, todo ese tipo de cosas las pregunta ahora Inegimi. Y todo eso lo podemos ir estudiando calle por calle, casa por casa, ¿no? Es algo impresionante. Y aquí les quise poner esta gráfica, que es resultado del estudio calle por calle de este asentamiento. Y entonces ahí pueden ver el total de viviendas, se puede ver, por ejemplo, cuántas de esas viviendas tienen un solo cuarto, cuántas de esas viviendas tienen piso de tierra, cuántas de esas viviendas no tienen drenaje, cuántas de esas viviendas sí tienen excusado. Y lo que vemos pues es una como imagen, nos plantea la imagen de un asentamiento que tienen la mayoría de las casas con piso de tierra, que no pusimos ahí los materiales, pero en ese tiempo eran materiales mayormente perecederos, como madera, como cartón, como desechos de plástico, que tiene la mayor parte de sus viviendas de 1 o 2 cuartos. Eso quiere decir que 1 o 2 cuartos quiere decir, por ejemplo, si es de un cuarto, quiere decir que un cuarto es todo, es sala, comedor, dormitorios y a veces sin baño, ¿no? Y bueno, otra vez, ¿no? Volvemos a la cuestión que se planteaba desde el principio, esta cuestión de la ciudad de Morelia como una ciudad de muchas diferencias culturales, de muchas diferencias sociales, de muchas diferencias económicas, y que va desde el principio de su historia, va apartando a la gente según sus características, la va separando. Hay como les decía al principio, una segregación espacial que tiene que ver con las características socioeconómicas de cada grupo. Entonces, según tu nivel de riqueza, es el lugar que habitas en la ciudad de Morelia. Y esa, yo creo que podría ser una de las conclusiones de esta cuestión. Y bueno, ya Morelia en el 2021, pues yo pienso que ahora tenemos algunos grandes retos, en el presente, que tenemos que resolver pronto. Tienen que ver, pues obviamente, con cosas que ya todos ustedes conocen, como por ejemplo la conservación del aire limpio y de agua para todos. Esto también a su vez tiene que ver con los ríos de la ciudad, con los manantiales de la ciudad. Hay un progresivo deterioro y desaparición de las fuentes de agua de la ciudad. Uno de los manantiales más grandes, el manantial del Obispo. Nosotros acá en la prepa Melchor Ocampo tenemos varios compañeros que son de Quinceo y ellos conocen bien la historia de estos manantiales.
Quinceo tenía manantiales en la plaza, había un manantial junto a la placita de toros que tienen ahí enfrente, que se secó. Luego bajabas un poquito hacia el sur de esa zona, de donde está la plaza de toros del pueblo de Quinceo, y estaba el manantial del obispo, uno de los manantiales más grandes de la ciudad, donde yo todavía hace como unos 10 años me metí a nadar. Bueno, ese manantial ya no existe, ya no existe. ¿Qué quiere decir? Bueno, que estamos perdiendo muy aceleradamente nuestros recursos. En ese caso, recursos súper esenciales como es el del agua. Eh, yo creo que también parte de este asunto tiene que ver entonces con los espacios verdes, eh, los espacios para la recreación, bosques para que la gente vaya y pasee, pero también para mantener la biodiversidad pues de la región, y también para, por ejemplo, recarga de mantos acuíferos, ¿no? Tan importante que es esa cuestión. Algo que me parece que también es como bien importante es la cuestión de los residuos sólidos, no solamente el manejo, porque, por ejemplo, ahora con la pandemia nos ha dado por estar pidiendo comida a la casa. Y cada que se pide comida a la casa es un basurero tremendo. ¿Y qué pasa con toda esa basura? Bueno, uno dice, pues mientras no la tires en la calle, mientras la eches en el bote de basura y que se la lleve el carretón, ¿no? Pero no, el problema no se resuelve así. El problema solamente se traslada. Otro de los asuntos importantes es lo que tiene que ver con, por ejemplo, los medios de transporte, las rutas de estos medios de transporte, las vialidades. Ahora se está impulsando mucho la cuestión por ejemplo, las ciclovías, y no es solamente eh, porque el gobierno de repente se haya hecho consciente y diga, sí, necesitamos más ciclovías. No, ha sido porque hay organizaciones ciudadanas que han estado luchando porque eso sea así. Entonces, bueno, este trabajo también es muy importante. Y obviamente, pues que haya trabajo para la gente y que ese trabajo siempre se enfoque al desarrollo sustentable, y que ese desarrollo sustentable tenga también un enfoque de justicia social, para que no sean los más pobres los que siempre lleven la peor parte. Bueno, y entonces yo hasta allí, muchas gracias. Muchas gracias, doctor. ¿Alguien tiene algún comentario que quiera realizar? ¿Alguna pregunta, algún comentario? A mí se me hizo muy interesante todo lo que cambió del 2003 al 2017, todo lo que se llenó de casas. Sí, es sorprendente cómo vemos crecer la ciudad. Esa ya es la etapa pues de ustedes, de la vida de ustedes, ¿no? Ya del 2000 para acá, de los más jóvenes, pues. Pero ya ustedes también, si se ponen a hacer memoria, seguramente ya pueden empezar a recordar los cambios y a decir, aquí no había y ahora hay, y aquí había y ahora ya no hay. ¿Verdad, Jorge? Sí, muchas gracias, maestro. La doctora Tania, adelante, doctora. Bueno, hablando del terreno que estamos pisando, que es el histórico también, Pavel. Felicidades, planteaste una temática que tiene que ver con el crecimiento de la sociedad. Yo esperaba de más historia, pero me hiciste conciencia. Esa fue la ventaja al estar escuchando todo lo que viene siendo el crecimiento de la ciudad, y pues lamentablemente un crecimiento indiscriminado por todos lados. Incluso ahorita que mencionaste el Quinceo, es interesante, no solamente el Quinceo, también Torreón Nuevo tenía muchos manantiales. La misma colonia Manantiales, ese tiene su nombre, los Itzícuaros. Samuel es una ciudad de muchísima agua, que obviamente ya se
ya la mancha urbana ya llegó a esos lugares, pero ¿qué se puede hacer? Porque, por ejemplo, en el Quinceo, que fue donde me llamó la atención, el Quinceo de manera general, pues está creciendo muchísimo, y uno ya ve el cerro, y te estoy hablando de los últimos 5 años, en que en el camino que yo vengo a mi casa, que es la avenida, ¿cómo se llama? J. Mújica, yo veo el cerro, y en lo que estoy viéndolo, yo lo veo muy invadido. Habría que ver una planeación, o ha habido una planeación, un acercamiento, algo que hayan visto, para acá se crece, para acá se da, porque hay lugares en que yo sé que no se deben construir y se sigue construyendo, como dices tú, los sueños que se venden. Pero ahora una propuesta que tú digas, pues, ¿qué podemos hacer en cuanto a eso? Y la otra, algo que sepas sobre lo que los jóvenes les llama la atención de los túneles de Morelia. Muchas gracias. Gracias, doctora Tania. Sí, bueno, es complicado porque en la historia de la ciudad, fíjense que el primer plano de algo así como un intento de planear el crecimiento de la ciudad es de 1930. O sea, quiere decir que desde 1930 el gobierno de Morelia, el gobierno municipal, se dio cuenta de que había un riesgo de perder el trazo rectangular. La ciudad de Morelia se fundó sobre un trazo rectangular colonial, que es el trazo de las ciudades renacentistas europeas, pues muy planeada. Por eso tenemos, por ejemplo, la avenida Madero, que atraviesa toda la ciudad, y tenemos, por ejemplo, la calle Morelos, que atraviesa también toda la ciudad. Entonces, ese trazo rectangular se perdió completamente ya hacia los años 70 y 80, con el crecimiento ya desordenado, completamente desordenado de la mancha urbana. Pero desde 1930 eso ya se empezó a ver, y empezó a haber planeaciones que se hicieron. Por ejemplo, recuerdo que hay una tesis en la Facultad de Historia que yo consulté, de un chico que se puso nada más a investigar todo lo que tiene que ver con los planes de desarrollo urbano de Morelia. Y los planes hablan de cosas bien bonitas, ¿no? De que Morelia va a conservar sus áreas verdes, las va a hacer crecer, de que Morelia va a conservar sus vialidades bien accesibles, de que hay zonas donde no se debe construir, que son zonas de reserva, y cosas así súper como bien planeadas, ¿no? Como que, pues si la ciudad hubiera crecido así, pues no tendríamos los problemas que tenemos. Pero ¿cuál es la realidad? La realidad es que esas planeaciones no se ejecutan. ¿Y por qué no se ejecutan? Pues no se ejecutan porque el problema es un problema grandísimo que tiene que ver con nuestra cultura política y que tiene que ver con la corrupción. Y que en este rollo de ser corruptos, pues le entran todos, ¿no? Y entonces las cartas de buena intención, las que nos dicen de que hay que planear la ciudad, de que hay que hacer, pues no sirven. Y luego a eso le sumas que tienes miles de gentes viviendo en pobreza extrema, decenas de miles de gentes viviendo en pobreza extrema, y esa gente necesita lugares que habitar. Y esa gente de repente no te va pues a respetar que le digas, no, aquí no te metas porque aquí es zona de recarga. Pues va a decir no. Y entonces los dos factores, ¿no? El factor del dinero que corrompe y el factor de la gente que necesita. Y entonces eso le da al traste a la planeación. Y entonces, ¿cuál sería la propuesta? Pues sería pues empezar por hacer conciencia. No sé, yo creo que hay que educar a la gente, reeducarnos todos, como quitarnos muchas de las cosas que hemos aprendido, desaprender. Tenemos que pasar por un proceso de desaprender, es decir, quitarnos de la cabeza muchas cosas que tenemos y empezar a volver a aprender otra vez y empezar a pensar en las cosas de manera diferente. Por ejemplo, no basta con cerrar la llave del agua, no basta con bañarse rápido, no basta con usar detergente biodegradable. No, esos son paliativos menores de un problema mayor.
necesitamos cambiar nuestra cultura de la utilización de los recursos a nuestro alrededor, ¿no? Por ejemplo, captación de agua pluvial, aljibes para captación de agua pluvial, por ejemplo, respeto a las zonas de recarga de los mantos acuíferos, utilización de materiales distintos que sean, ahora se utilizan algunos tipos de materiales, por ejemplo, para construir carreteras o pisos o así que son permeables, entonces permiten la filtración de agua. Pero nosotros estamos atrasadísimos en eso, ¿no? No tenemos ni para cuándo, ¿no? Entonces, pues esa sería mi propuesta. En el otro caso de lo que preguntaba la doctora Tania, los túneles de Morelia, bueno, hace algún tiempo con un grupo antes de la pandemia, será unos 3, 4 años, con un grupo de Historia de México ahí en la prepa, nos fuimos a visitar el templo de las Rosas, el templo de las Rosas, ahí bajando, pues muy cerquita ahí de nuestra escuela, y un guía nos decía lo siguiente, ¿no? A mí me llamó mucho la atención su perspectiva. Nos decía, Morelia tiene estos que ustedes dicen que son túneles. Dice, pero no son túneles, son drenajes de casas grandes, decía. Eso es diferente, porque ustedes dicen que son túneles porque quieren como desprestigiar a la iglesia, decían, ¿no? Y entonces andan diciendo que por ahí se comunicaban los conventos con las iglesias y que los padrecitos iban a visitar a las madrecitas y que no sé qué. Dice, pero esos son puras blasfemias, casi nos dijo, ¿no? En realidad, lo que hay bajo la ciudad son drenajes de casas grandes, decía. Bueno, eso no quita que sí haya un montón de historias sobre estos lugares que están bajo la ciudad y que incluso haya planes de algunos, ha habido planes de algunos gobiernos municipales de abrirlos al turismo y entonces hacer recorridos, lo cual, bueno, nos dice en primer lugar que sí existen y que en algún momento pueden abrirse a las visitas turísticas y bueno, un montón de leyendas que hay acerca de eso que no sabemos si son ciertas o falsas, pero como mucha gente las sostiene con mucho ímpetu y dice, sí, eso es cierto, eso es cierto. Por ejemplo, un compañero historiador de Charo, muy joven, que hace poquito falleció, nos platicaba que del convento de Charo hay un túnel que llega a la catedral. Se dice de allá de Santa María, que también hay otro. Cosas que realmente parecen complicadas, muy, muy complicadas en términos pues son trabajos de ingeniería tremendos, ¿no? Los que tendrían que hacer para eso. Entonces, bueno, habría que ver. Algunos dicen que hay uno desde aquí hasta Tiripetío, también. Habría que ver porque pareciera que también no es un tema fácil. Quién sabe qué cosas implicaría. Hay una parte de la sociedad moreliana que es muy conservadora y que tal vez no quisiera que se supieran ciertas cosas sobre esos túneles, si es que existen así como se dice, ¿no? Muchas gracias, doctor. ¿Alguien tiene algún otro comentario? ¿Alguna pregunta para el doctor? Creo que ha sido una plática muy enriquecedora porque estamos viendo que la parte de la historia igual es una de las ciencias multidisciplinarias, ¿no? Vemos que nos amplía un poquito la visión de que, por ejemplo, en este caso, los chicos pueden
estudiar algo que pudiera atender esta problemática también, ¿no? Que a lo mejor es multidisciplinaria también porque es política, es cuestión también científica de cómo ir aplicando algunas metodologías, ¿no? Para poder ir resolviendo los complejos problemas que tiene la ciudad, ¿no? Y creo que pues hay mucho campo de acción ahí en las múltiples disciplinas. ¿Cómo ve, doctor? Sí, Rufino, muchas gracias. Esa observación que tú haces a mí me parece muy pertinente porque, fíjense chicos, voy a aprovechar para comentar esto porque la mayoría de ustedes son muy jóvenes y están en la etapa pues de eso, ¿no? De elegir luego su futuro. Y yo siempre les comento esto. La UNAM, por ejemplo, tiene muchos años rechazando a más o el 90 o un poquito más de la gente que quiere entrar a esa universidad, ¿no? Y entonces, por ejemplo, el año pasado o antepasado, no recuerdo, leí que llegaron al 92% de rechazados. Es decir, solo 8 de cada 100 que quisieron entrar, lograron entrar. Y luego seguí leyendo sobre el tema y resulta que la gran mayoría, no me acuerdo si el 70, el 80% de los rechazados, es decir, de esos 92 de cada 100, algo así como 80 quieren entrar a 7 carreras. ¿Qué quiere decir? Que la UNAM creo que tiene algo así como 100 licenciaturas, no lo recuerdo, y de esas 100 licenciaturas o lo que sea que haya, los jóvenes quieren entrar a 7 carreras, ¿no? Y por eso lo rechazan masivamente. Todos quieren ser abogados, todos quieren ser médicos, todos quieren ser contadores, arquitectos, no sé cuáles son las otras, así que son súper demandadas, pero hay cantidad y cantidad de carreras que se quedan sin sus cupos máximos, es decir, que no llegan al cupo máximo porque los jóvenes no las piden. En la Michoacana nos pasa algo muy similar. Tenemos carreras con muy pocos alumnos y carreras donde pareciera que todo el mundo se quiere ir. Y ahí también aplica esto que les platicaba yo creo como en el caso de las casas, ¿no? Te venden sueños, pues, porque te dicen es que si estudias historia no vas a encontrar trabajo. Y yo les puedo asegurar que eso es un completo error. Un completo error, porque igual no vas a encontrar trabajo si estudias de abogado, igual no vas a encontrar trabajo si estudias medicina. Porque no depende de un factor externo. El asunto de salir adelante, creo yo, más bien parte de factores internos, es decir, de cuánto te conoces a ti mismo, de cuánta actitud tienes para enfrentar el mundo y cosas como esas, ¿no? Entonces, yo sí les recomiendo, aprovechando este comentario que hace el maestro Rufino, les recomiendo que sí investiguen más cosas, no se queden con las 7 carreras que todo el mundo elige. Si algo descubren de repente que les llama la atención y que queda con ustedes, con lo que a ustedes les apasiona, con lo que a ustedes les gusta, pues yo diría que eso es la clave. Gracias. Muchas gracias, doctor. Creo que ha sido una plática muy enriquecedora para todos y conocer nuestra ciudad. La verdad es que muy impresionante cómo ha ido cambiando. Yo veo por ahí las imágenes de las escaleras, por ejemplo, la parte del Parque Juárez y cómo ha cambiado la naturaleza también. Y creo que ha sido pues muy complejo el asunto, muy rápido también. Ojalá que se encuentren las alternativas también para que nuestra ciudad siga gozando también de cuestiones ambientales buenas, de pulmones que también puedan tener. Y bueno, este tema creo que da para mucho, doctor, nos ha ampliado mucho la visión. Maestra Erika, ¿gusta comentar algo? La doctora Tania, también para dar por finalizada la plática del día de hoy. Pues bueno, yo nada más dar las gracias a todos los presentes. Fue un aprendizaje muy bueno también.
Yo no había visto algunas fotos que se presentaron y me dejó sorprendida, la verdad. Sorprendida. Pues muchas gracias, doctor Pavel, y cedo la palabra a la maestra Tania. Pues agradecer y dar paso y entender que también en la escuela tenemos muy buenos elementos. Uno de ellos es el doctor Pavel Alejandro Castañeda Hernández, investigador de muy buen nivel, que está tanto en la preparatoria como secretario académico ahora y mostrando ejemplos, pero a la vez también está es maestro de la Facultad de Historia y de la UNAM, que estuviste mucho tiempo ahí también laborando. Entonces, estamos presentando también la calidad que tenemos en casa y un ejemplo palpable, pues es el doctor Pavel Alejandro. Entonces, yo agradezco, doctor, la presencia el día de hoy y pues como te dije hace rato, me cambiaste la línea y nos creaste a todos conciencia y yo estoy pensando en qué se puede hacer para poder llegar más allá, porque sí nos cambiaste, como combinaste algo de historia con lo que tiene que ver con ecología, y la verdad sí me quedo preocupada por lo que señalas, ya datos muy claros y muy concisos, y definitivamente sí valió la pena estar escuchándote con tu investigación que has realizado en los últimos años, y pues agradecerte nuevamente la prestancia y espero que los jóvenes hayan aprendido bastante el día de hoy y que hayan creado conciencia. Y muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación, gracias chicos a todos por escuchar y nos vemos pronto. Hasta luego a todos. Hasta luego. Excelente día. Sí, cuídese, profe.